Esto es un proyecto activo, ¿verdad? Hay un permiso de investigación, hay una licencia de colecta y el proyecto se llama Rastreando la huella físico-química de la serpentinización activa en el área de conservación Guanacaste. Entonces, vamos a ver. Ok, la idea de hoy es, yo no soy geólogo, ¿verdad? Yo soy químico, estudié química y luego me especialicé en hidrología de trazadores, como hablaba Roger. Entonces yo utilizo señales químicas e isotópicas para tratar de entender cómo se mueve el agua en el ecosistema, desde que se forma lluvia hasta el proceso de formación de escorrentía, el agua que vemos en los ríos o en las superficies y el agua subterránea. No soy geólogo, pero he tenido que aprender un poco de las rocas. Y eso ha sido con el paso del tiempo, yendo al campo con geólogos. Esa es una roca que recolectamos hace un par de días. Y estamos muy interesados en esta roca. Ustedes pueden ver que aquí hay una parte exterior que ya está muy degradada, pero esta roca todavía está bastante fresca. Esas rocas que están aquí presentes, que ya vamos a hablar de ellas, cómo llegaron aquí, cómo se formaron. Cuando estamos caminando en las cuencas, en la parte interna de la península, vemos este tipo de escenarios. Entonces ustedes pueden ver que hay una parte roja, muy meteorizada, ahí se está degradando todo, ¿verdad? La lluvia va haciendo su trabajo poco a poco, y ustedes pueden ver el otro contacto aquí abajo, un poco más verde o fresco. En algún momento eso se va a ver así. Ese es el origen del suelo, de esta zona. De hecho, ustedes pueden ver algunas rocas ya los geólogos les dicen podridas. A mí no me gusta el término, pero yo respeto el término de ellos. Ya rocas malas, viejas, ¿verdad? Esto no sirve para nada más que para formar esos embriones de suelo. Pero el suelo no es muy profundo. Ustedes pueden ver que dependiendo de donde usted esté, va a ser más profundo, pero generalmente el suelo acá no es muy profundo y está muy mineralizado. Y en algunas zonas, uno se encuentra con ese escenario. Entonces, solamente para que tengan una idea de que vamos a hacer un camino a través de esto, pero que en algún momento vamos a llegar a esto. Ustedes lo que ven ahí es un manantial alcalino, eso es en la quebrada Mina, en la cuenca del río Potrero Grande. Ustedes pueden ver ahí varias cosas, pueden ver la roca, pueden ver que los locales le llaman caliche, que es la parte anaranjada, rojiza, ahí hay mucho hierro, pero luego ustedes pueden ver que aquí hay como una agua lechosa. Esa agua lechosa es producto del fluido que sale naturalmente de esa roca y es un fluido que tiene unas características muy particulares. No tiene nada que ver con agua potable, agua como la conocemos en cualquier zona de Guanacaste. Es una agua que tiene un pH muy elevado, ya vamos a ver los datos, y que una vez que sale a la atmósfera trae tanto calcio o trae suficiente calcio para atrapar el CO2 atmosférico y forma precipitados de calcita, carbonato de calcio, aragonita, etcétera, otros minerales. Y se forman unas capas casi que parece como si fuera un postre, parecen unas láminas blancas. Y algunas veces esas láminas blancas, si se forman por mucho tiempo, capturan ciertos gases que están saliendo. Entonces vamos a ver fotos de eso. Entonces este es el panorama o este es el escenario en el que nos vamos a mover en la presentación. Ok. Pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, esto es lo que se conoce como la ofiolita de Santa Elena. Es un tipo de roca de la corteza del planeta, de la litosfera oceánica que emergió. No es única, de la región es única, pero no es única en el planeta. Hay un montón de lugares en el planeta donde este mismo proceso ocurrió y tenemos exposiciones sobre la superficie de ese tipo de roca. Esa es una foto de Luciano Capelli que una vez, hace ya más de 10 años, creo que María Marta me compartió. Y ustedes pueden ver aquí, esto es Potrero Grande, este es el manglar. Y ustedes pueden ver aquí todo ese tipo de roca. Pueden ver que hay zonas con un poco de vegetación, pero en general la vegetación no es como muy afín a este tipo de suelo como tal. Le cuesta crecer. Y vamos a ver si eso tiene relación con, con ese tipo de roca. O las composiciones químicas del suelo. En general, algunas de las teorías de cómo surgen ese tipo de sistemas o de ofiolitas es donde tenemos sistemas de subducción que tenemos aquí en el Pacífico y se comienza a comprimir la litosfera oceánica hasta que esto logra emerger.
Si esto continúa, pues esto puede ser tapado. En algunos lugares hay ofilitas, pero hay que hacer perforaciones para encontrarla. Pero aquí la tenemos totalmente libre. Entonces, eso que ustedes ven aquí es esto. Y ese tipo de roca es muy única. Tiene, por ejemplo, características muy similares a los tipos de roca que usted va a ver en Marte, que sabemos que hay en Marte. Hay mucho interés, por ejemplo, de la NASA de tratar de entender si hubo vida o no en Marte. Y ese tipo de sistemas son esenciales para poder entender esos procesos. Ya los vamos a ver en un minuto. Pero así salió eso, ¿verdad? Un proceso de subducción, se levantó y ahí tenemos esa área con ese tipo de roca tan característica que está también definida por el mapa geológico que han estado elaborando durante tantas décadas. Bueno, esas rocas son muy ricas, yo veo aquí el avance, pero aquí no, son muy ricas en olivino y en ortopiroxenos, dos tipos de minerales. El olivino generalmente le da el color verde, los piroxenos le da un color más grisáceo, pero más allá de eso, esos minerales reaccionan muy fuertemente con el agua. Entonces pueden estar allí, pero si no hay agua no hay reacción. Entonces el agua es un factor esencial. Y nosotros estamos tratando de postular de que la serpentinización tropical debería ser muy diferente a la serpentinización en una zona más templada o más fría, donde el régimen de lluvias o de precipitación sea muy diferente. Así que queremos y creemos que el régimen de lluvia de la región, a pesar de que no es el más fuerte de todo Costa Rica, ayuda mucho a concatenar reacciones muy aceleradas de este proceso. Se forman un montón de minerales secundarios, pero también libera hidrógeno, y libera hidrógeno de manera natural. Entonces, otro punto importante, hay mucho interés en este proceso actualmente. ¿Por qué? Porque estamos buscando fuentes renovables de energía. Y el hidrógeno es una fuente renovable de energía y hay mucho interés en tratar de encontrar reservorios naturales de hidrógeno que se puedan explotar, sí. ¿En forma de gas lo libera? Totalmente en forma de gas. Es hidrógeno diatómico. ¿Cuál es el problema del hidrógeno? Que es sumamente reactivo. Reacciona con absolutamente todo. Entonces, su tiempo de vida en el sistema es muy poco. Inmediatamente se encuentra con CO2, reacciona con el CO2. Se encuentra con otro tipo de carbono, reacciona con ese tipo de carbono. Entonces, es muy reactivo, pero se logra ver, se logra encontrar. En la región hay hidrógeno natural que viene de este proceso. Como reacciona con todo, forma metano, gas natural. Y ya sabemos nosotros que mayoritariamente el gas que vemos burbujeando en muchos de esos ríos es metano. Entonces, la perspectiva que les quiero dar es que en esta zona, en la península, hay un reservorio que no conocemos de hidrógeno y de metano, pero no sabemos las dimensiones. Tenemos algunas ideas, pero todavía no lo hemos podido determinar con certeza, y eso es lo que estamos tratando de hacer. No por razones de exploración, simplemente para saber cuánta es la capacidad que tiene la región de producirlo. Entonces, la reacción produce más cosas. Metano como un subproducto del hidrógeno. Los fluidos tienen pHs muy alcalinos. El pH que encontramos generalmente anda entre 9, los menos alcalinos, y creo que fue antier, pHs de 11,64. Entonces, si todos tenemos una idea del pH, generalmente el agua potable, hoy la medimos ahí en Coajiniquil, 6,93, cercana a 7. Los productos cosméticos que utilizábamos, pastas de dientes, etcétera, todo eso tiene pH cercanos a un valor neutro, 7. Ya valores por encima de 8 ya ni siquiera son, digamos, recomendados para consumo humano, y esto tiene 11,6. Entonces el pH es único, es irrepetible. En ningún lugar de Costa Rica usted va a encontrar una reacción química natural que produzca pH de 11,6. Los fluidos tienen alto contenido de calcio. Inclusive se sabe que se pueden formar otros hidrocarburos. Hay gente que ha logrado encontrar etano, propano, moléculas orgánicas pequeñitas pueden producirse a partir de ese tipo de reacciones. Otro aspecto que es fascinante es la cantidad de microorganismos que viven en ese ambiente. Hay un montón de bichos, nosotros le llamamos bichos, María Marta, de los biólogos me pueden matar por eso, pero los microbiólogos, hay un montón de bichos ahí comiendo. Les encantan los electrones.
Eso está lleno de electrones. La comida de ellos son electrones. Entonces ellos se dedican a comerse hidrógeno, producen metano, algunos oxidan metanol, son medio alcohólicos. Hay otros que se dedican a otra cosa. Es un universo increíble. Hemos hecho un montón de análisis de ese tipo, sabemos que hay comunidades y ahora estamos tratando de entender un poco más cómo funcionan realmente ellos, a qué se dedican, qué comen, de qué viven. Por eso es que hay mucho interés en el origen de la vida con la serpentinización, porque se cree que esa reacción generó los primeros pedazos esenciales para que ciertos microorganismos se dedicaran a producir moléculas esenciales para la vida. Entonces, en conclusión, estudiar este proceso es esencial para entender ciclos geoquímicos profundos en el planeta. Hasta ahora que hay una atracción por el hidrógeno, nos damos cuenta que no tenemos un balance de hidrógeno del planeta. Nadie sabe cuánto hidrógeno hay en el planeta. Es la nueva tendencia, se le llama el hidrógeno geológico, por eso se llama ahí GOH2, o se le llama el hidrógeno anaranjado, pero no sabemos cuál es el presupuesto que tenemos de hidrógeno en el planeta. Se cree que es altísimo, pero que como están en lugares o en reservorios muy profundos no lo hemos explotado. Hay un gran interés por el origen de la vida en la Tierra a través de la serpentinización y estamos buscando fuentes renovables de energía como hidrógeno natural. Como les dije que esto no era único, Alexandra ha puesto aquí un mapa de una revisión literaria, porque la pregunta que tenemos es si la serpentinización tropical es diferente o no. Si voy para California, donde hay una roca muy parecida, ¿me encuentro lo mismo o no? Entonces hemos estado estudiando eso. Todos los puntos rosados que ustedes ven aquí son lugares donde hay ofiolitas en el planeta. Esa roca está expuesta. Uno de los más grandes es en Omán. Ahí son kilómetros cuadrados de ofiolita. ¿Cuál es la diferencia? A pesar de que Omán está casi que es considerado tropical, pero está en el puro límite de ser subtropical, ¿verdad? Está fuera del rango de 23 a 23. En Omán, la lluvia aquí es algunas veces 10 veces más que ahí. Y ya la lluvia aquí consideramos que es poca. Bueno, allá es a veces 50 milímetros de lluvia al año. Entonces, a pesar de que el proceso se da, nuestra teoría es que ahí se da muy lentamente. Ahí toma millones de años para que las nacientes alcalinas se formen. Aquí se forman cada invierno, cada época lluviosa. Entonces, aquí el proceso es muy, muy acelerado. Pero el punto aquí de esto es que en los trópicos casi no hay. Santa Elena es uno de ellos. Omán es uno de ellos, pero yo diría que casi es subtropical. El más activo tropical que se parece a Santa Elena es los Zambales en las Filipinas. Y usted ve las fotografías en los artículos científicos y ve las mismas rocas, los mismos colores, los mismos manantiales, etc. Y hay otro en Nueva Caledonia que también casi que está en el borde de ser subtropical. Entonces, comparaciones mundiales, Santa Elena y Zambales. De hecho, en algunos papers recientes, la gente de Filipinas dice que recientes tormentas, ciclones tropicales han eliminado los nacimientos, se desaparecieron, cosa que hemos visto aquí. Nate, Bonnie, todas esas tormentas que han lavado, ustedes van a ver una foto de murciélago, quitan los manantiales y luego toma tiempo de que se vuelvan a equilibrar y vuelvan a aparecer. Ok, está en todo lado. Y nosotros creemos que eso está relacionado, que la reacción como tal debería estar relacionada con el clima. Entonces lo que Alexandra estaba haciendo es decir, bueno, vamos, comparemos de todos esos lugares cómo se ve el clima. Y lo que usted ve aquí en esos cuadritos es lo que se llama un climograma. La raya negra es temperatura media anual y las barras son lluvia. Este valor es un poco alto. Hoy lo estuvimos revisando para Santa Elena, pero es porque el promedio está basado en los últimos 23 años. Ella tomó datos de María Marta anuales del 2002 al 2024. Si usted calcula el promedio de ese periodo, la lluvia es alta para el valor normal, pero si toma toda la red de datos, es alrededor de 1.600 milímetros de lluvia al año, lo cual es lo normal. Se ve un poco alto, pero es por eso. Pero el punto es que en las Filipinas, en ese sitio donde hay ofiolitas, son 2.626, llueve más que acá. En Nueva Caledonia es muy parecido el régimen de lluvia y evidentemente que en otras zonas, como Omán, 54 milímetros de lluvia al año. O sea, eso no es ni un aguacero, ¿verdad? Entonces, creemos que el clima importa, ¿ok?
Este es un gráfico medio complicado, pero lo voy a tratar de explicar. Hemos tratado de ver químicamente si lo histórico que hemos colectado aquí tiene sentido o no para algo distinto. Lo voy a resumir muy fácilmente. Aquí lo que tenemos son un montón de variables, son diagramas de cajas y estamos tratando de comparar lugares. Aquí están los indicadores. Tropical es rosado, es nuestro interés. Árido es rojo. Ambientes fríos, temperados, ya muy al norte es en azul, y ambientes más temperados, climas más mediterráneos en verde. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, hemos encontrado de que el pH es distinto. Nuestro pH tropical es ligeramente más ácido, sigue siendo muy alcalino, pero es un poquito más bajo que el de los otros sitios. Y yo estaba pensando, ¿por qué será que estos sitios son un poquito más ácidos? Siguen siendo muy altos, 11,6 no es ácido. ¿Por qué son más bajos? Creemos porque acá hay mucho reciclaje de materia orgánica y eso libera mucho hidrógeno, mucho H+, que pueda estar reduciendo un poco el pH. Otra cosa que hemos encontrado es que en términos de calcio, cloruro, sodio, potasio, hay diferencias significativas con los sistemas áridos. Y como los sistemas áridos prácticamente es Oman, ahí el agua viaja tantos millones de años para salir nuevamente como una naciente que esos iones se han concentrado mucho, mucho y mucho, y por eso tienen concentraciones más altas. Y otro aspecto importante es que hay anomalías de algunas especies metálicas. Hay diferencias significativas en níquel, hierro, y se cree, eso es una idea que tiene Esteban Gassel de la Universidad de Cornell, que también trabajó en la Universidad de Costa Rica, se graduó allí, que esta reacción produce aleaciones. Entonces, el hierro se junta con el níquel y forman una superficie que favorece la producción del hidrógeno. Y si usted se fija, aquí en níquel, en las zonas tropicales, el níquel es altísimo comparado con otros lugares. Eso es bueno para la reacción, eso no es bueno para la toma de agua potable. Los niveles de níquel de esos ríos no son potables, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso porque si estoy tomando agua del río Murciélago, ese níquel podría ser dañino para la salud en algún momento. Pero entonces hay anomalías y la respuesta es que sí, hay diferencias significativas de estas aguas con otras. Y bueno, también hay diferencias en el hidrógeno y en el metano que vamos a ver más adelante. Entonces hemos tratado de entender cómo se ve el hidrógeno y el metano. Entonces esos son puros datos históricos. Entonces nosotros lo que dijimos, bueno, calculemos una razón. Vamos a dividir la concentración del hidrógeno que conocemos entre la división entre el metano. Entonces si el metano es muy grande, este valor se va a hacer muy pequeño. Y si hay mucho hidrógeno, este valor se va a hacer muy grande. Entonces podemos dividir los sistemas en dominantes por hidrógeno o dominantes por metano. Ustedes pueden ver claramente ahí que en Canadá, este lugar que se llama Tablelands, y en Oman, es más dominante el hidrógeno. Entonces toma más tiempo generarlo, creo que la reacción es mucho más lenta y se forma más amigablemente el hidrógeno en mayor cantidad. Pero en los sistemas tropicales tenemos un par de anomalías en Santa Elena, en Murciélago, perdón, pero en general en los sistemas temperados y tropicales lo que predomina más es el metano. Eso quiere decir, se forma el hidrógeno siempre, pero es más fácilmente convertible en metano por los microorganismos. Hay más dinamismo en el sistema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Muchas personas han estado intrigadas con esta historia del metano y el hidrógeno. Entonces, ¿qué hacen las personas? Se han llevado rocas al laboratorio y han tratado de sintetizar o generar las mismas reacciones en el laboratorio. Usted se lleva la roca, la pulveriza y la pone a reaccionar en un espacio cerrado y mide cuánto hidrógeno se produce. Entonces, esto que ustedes ven aquí, el tiempo de reacción en horas, eso va como hasta 11 meses. Y aquí la cantidad de hidrógeno. Y aquí en rojo es la temperatura que se le aplicó. Entre más rojo, más alta la temperatura. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Bueno, este es el rango mundial de hidrógeno en negro. Y en rosado, este es el rango mundial, este es el rango de acá, de Santa Elena. Entonces, Santa Elena está en el rango normal, mundial, está dentro del rango mundial de hidrógeno. Pero si vemos el metano, es de los rangos más altos que hemos medido en zonas tropicales.
Entonces aquí evidentemente que está claro que se produce hidrógeno, pero es muy poquito, pero que hay mucha abundancia de metano. Y eso es una de las cosas que queremos entender, ¿por qué hay tanto metano? Es simplemente que la naturaleza tropical y el dinamismo de la materia orgánica y la degradación de la misma hace que el sistema sea más activo en ese sentido. Entonces, la hipótesis que tenemos es que la época lluviosa ayuda a que las tasas de reacción sean más altas y que eso facilite la producción rápida y abundante de metano. Y es lo que estamos midiendo actualmente. Ok, eso es todo histórico. Eso es lo que conocimos hasta en los últimos 7, 8 años. Este mapa muestra incursiones pasadas y las incursiones nuevas. Entonces aquí vamos a entrar con material nuevo. Entonces la ofiolita como tal, que está en rosado aquí, tiene un área aproximada de 250 kilómetros cuadrados. Esteban Gasell y yo hemos estado tratando de calcular cuánto es el volumen de la roca, no solamente el área, pero cuánto hay para abajo. Si pusiéramos todo en un cubo, ¿cuánta roca hay? Entonces, manteniendo, digamos que profundidades conservadoras, pueden haber 500 kilómetros cúbicos de roca. Pero tenemos cálculos que van hasta 7.500 kilómetros cúbicos de roca, porque él me dice que hay lugares donde esta periodita puede ser 4 o 9 kilómetros de profundidad. Entonces eso varía mucho, no es homogéneo, no es como puedo meterlo todo en un cajón como eso y decir este es el volumen de eso, ¿verdad? Es muy heterogéneo. Pero el punto es, hay una área superficial importante, 250 kilómetros, y el volumen de roca que está expuesta o que se puede serpentinizar es altísimo. Y si ustedes se recuerdan la foto de la roca que les enseñé al principio, toma tiempo en hacer un par de pulgadas de degradación de la roca. Entonces hay un montón de material fresco que está disponible para la reacción. Los análisis de caracterización de minerales de la roca nos dicen que más o menos un buen promedio es que el 50% de la roca está serpentinizada y hay un 50% de material fresco. Pero yo creo que eso tiene mucho sesgo porque habrá muchas rocas profundas que estarán muy, muy bien conservadas. En fin, hemos estado trabajando, digamos que en 10 grandes cuencas. Cuenca del río Coajiniquil, por ahí está la del Mairena. Esta es casi una cuenca de control, sin embargo hay parte de la periodita que cruza ahí, de la Fiolita. La cuenca del río Murciélago, que en el Atlas de Costa Rica aparece como río Pedregal, pero la cuenca se llama Murciélago, así se le denomina normalmente. Tenemos la del Potrero, tenemos Calera, Río Seco, Pargos, que en algún momento se tomó una muestra, y últimamente, o más recientemente en diciembre, fuimos a la Punta Santa Elena, y ahí tomamos unas muestras. Entonces, ¿dónde hemos encontrado manifestaciones? En Murciélago hay manifestaciones alcalinas, en Quebrada Mina y en Quebrada Danta, donde hemos realmente encontrado todas las características que hacen que el sistema sea totalmente alcalino. En otros lugares hemos tomado aguas superficiales, subterráneas, para cotejar. Son alcalinas, muy por encima de lo normal, pero todavía no se pueden considerar como hiperalcalinas o dentro del rango que andamos buscando. Esas muestras subterráneas, ¿a qué profundidad se tomaron? Son variadas. Algunas veces en algún momento hicimos unas campañas de pozos y tuvimos capacidad de tomar pozos perforados, pozos excavados. Digamos que la muestra más profunda que hemos tomado fue ayer, 168 metros, el Pozo del Paulón, totalmente fuera de la periodita, totalmente fuera, ¿verdad? Eso está en la carretera hacia la salida hacia la Interamericana. Algunas, en la Fiolita casi no hay pozos, entonces en algún momento tomamos muestra en el pozo de la Academia de Policía. Tomamos muestra en algunos pozos excavados dentro de la Fiolita, pero excavados no hay, perforados no hay. Otro que hemos tomado cercano es el que tomamos ayer, por ejemplo, fue el del sector Murciélago. El pozo está adentro, pero está en el aluvión, entonces posiblemente no tenga las características que andamos buscando. Entonces es complicado, la verdad es que realmente habría que hacer una perforación para realmente saber qué hay ahí abajo y poder entender mejor el proceso. Entonces, muchas veces las muestras subterráneas son simplemente para tener algo para qué comparar. Entonces, aquí tenemos Murciélago, típica fotografía de Murciélago, unos 25.4 kilómetros cuadrados de área, una pendiente media del 14%, máxima elevación 538 metros, y el río principal al menos tiene como casi 30 kilómetros. Sí.
Entonces, la reacción con la roca es la reacción con la roca y eso va cambiando el color de la roca. Y entonces, sabemos que hay rocas que están más cristalinas, más prístinas, sin reacción, y hay unas que ya las vemos ya totalmente degradadas, que inclusive con algún golpe las podemos quebrar. Entonces hay diferentes grados de serpentinización y eso se ve, está por todo lado hay rocas de distinto grado de serpentinización, a eso es a lo que me refiero. ¿Alguien más? No, digamos que las rocas diríamos que casi todas tienen la misma edad, son parte del mismo sistema, simplemente depende de cuánta agua han recibido, en qué posición de la cuenca están, cuál es la pendiente, si llueve menos, si llueve más, si hay más vegetación, si hay menos vegetación, si hay más perfil de suelo, si hay más perfil de suelo, si hay qué tipo de acuífero hay. No todos los acuíferos de esa zona son iguales. De hecho, tenemos un gran desconocimiento de los acuíferos que existen allí. Entonces, todas esas cosas van a hacer que se degrade más el sistema. Si hay más vegetación, si hay vegetación con pendiente, si hay vegetación y es plano, etcétera. Todo eso implica que la roca se vaya a degradar más. Voy a pasar aquí un poco rápido. Esto es una foto típica de Danta. Así es como se ven los manantiales. Aquí usted lo puede ver fresco, aquí está seco. Aquí está seco. Entonces se comienza a formar como una mancha café, ahí que se ve vieja, seca. Ahí hubo, posiblemente en algún periodo del año pudo haber existido, pero ya en ese momento no hay. Esto está fresco, ¿verdad? Usted puede ver el color fresco, puede ver el hierro, etc. Esta cuenca es pequeñita. La número 5, 4.4 kilómetros cuadrados, tiene un poco más de pendiente, la altura es prácticamente la misma porque las dos se conectan por aquí y tiene solamente 4 kilómetros de río. Minas, más pequeñita todavía, 2 kilómetros cuadrados, es uno de los lugares donde hemos encontrado, digamos, una manifestación más bonita, más grande. Ayer o antier que fuimos no estaba tan fuerte la serpentinización, estaba mucho más reducida. De hecho, este sistema lo encontramos mucho más grande. Hace 2 días o 3 que fuimos acá, encontramos las manifestaciones alcalinas en una zona, perdón que lo vaya a decir en pies cuadrados, pero así estaban las unidades de GPS en ese momento. Una zona eran como 218 pies cuadrados y la otra era como de 240 pies cuadrados. Entonces son áreas grandes donde usted solamente ve ese tipo de fluido saliendo de la roca. Esto es Río Seco, ¿verdad? Es una cuenca muy distinta, de mediana área, 6.68, tiene mayores pendientes, pero es en ese punto en Río Seco, que sale ahí en la bahía de Santa Elena, María había registrado serpentinización. Hemos vuelto ya 2 o 3 veces y no hemos encontrado absolutamente nada. Y, los cauces se rompieron. Entonces, sí, toma tiempo, yo creo, toma tiempo de que el sistema se recupere, se reequilibre y vuelva a salir el manantial. Es lo que creemos que ocurre. Y también en una gira en octubre, María Marta había registrado manantiales alcalinos en Punta Santa Elena. Entonces fuimos en diciembre. Ya estaba más seco el sistema, pero no eran tan alcalinos. Pero también son un punto interesante de muestra. Entonces es básicamente lo que hemos hecho recientemente, y la idea es muestrear de acuerdo a la hidrología. Entonces eso que está ahí es un típico variación de precipitación anual de la lluvia. Ahí ustedes ven las barras, eso es el histórico de la región, y entonces hemos tratado de muestrear durante el caudal base, el verano, la época seca, perdón. Entonces hemos muestreado en diciembre, que fue este diciembre pasado, todo estaba súper húmedo, ¿verdad? El invierno de noviembre fue sumamente lluvioso. Encontramos cosas interesantes. Hemos muestreado en enero, al inicio. Esta vez muestreamos en marzo y hemos muestreado a final. De hecho, el año pasado muestreamos en mayo, terminamos el muestreo y el día siguiente cayó la primera lluvia. Entonces, tenemos una gran cantidad de preguntas respecto a este periodo. Es muy difícil entrar en ese periodo, los caminos no están muy malos, pero yo me imagino químicamente que debería ser un momento en donde todo está sumamente reactivo. ¿Habrá más dilución? Sí. ¿Será más difícil verlo? Posiblemente. Son cosas que creemos, pero no llueve todo el tiempo. Estos ríos bajan de nivel muy rápidamente y yo creo que podrían liberar nuevos sitios, pero tenemos esas incógnitas y tal vez puedan ser más abarcadas en el futuro. Ok. ¿Cómo se ven los manantiales? Porque la idea aquí es también ver si ustedes en algún momento nos ayudan a ver cosas. Esto es una poza que encontramos nueva ayer en Danta. Nunca la hemos visto. ¿Por qué esta hora?
después de 15 años viniendo a la misma zona, yo creo que porque se recargó tanto el sistema, el río estaba todavía corriendo tan bien que yo creo que hubo mucha conectividad. Entonces ustedes pueden ver aquí se ven, cualquiera pasa por esto caminando y cree que esto es un agua estancada y no le da la importancia. A mí me pasó varias veces. Se ven las hojas, se ve todo ahí, parece un agua lechosa, parece como, esto es el manantial alcalino. Y esta parte blanca es la costra del precipitado. Aquí creemos que esto es río Calera, antes de una gran catarata que hay. Se ve la roca, se ven los carbonatos, pero no hemos encontrado evidencia. Algunas veces es tan fuerte la serpentinización que las burbujas del gas, ya sea metano o hidrógeno, están atrapadas. El precipitado hace que la burbuja no salga, entonces se forman como curvitas y la burbuja va deformando el precipitado. Al final escapará, pero es realmente impresionante verlas así formadas. Podría Solidificarse. Esto se solidifica, esto está totalmente, esto es una capa fuerte. Es como una capa como de un postre. Se quiebra. Es un sólido, es totalmente sólido. Esto es quebrada Casa de Zinc, que visitamos antier. Caminamos hasta una gran catarata, pero no hemos encontrado señales. Entonces, esa es otra duda que tenemos. ¿Por qué si la periodotita realmente está ahí, si tenemos la misma roca? ¿Por qué hay lugares donde sí aparece y por qué hay lugares donde no aparece? ¿Qué es lo que controla eso? Sabemos que la mayoría tienen características donde aparecen, donde hay diques cerca o diques en contacto con la periodotita y hay conglomerados. Siempre esas características geológicas están. Puede ser que por ese dique, por esas zonas haya algún flujo, pero ha sido algo que todavía no hemos logrado determinar bien. Y creemos que tal vez fue un subproducto de la serpentinización muy activa y que se formaron esos conglomerados y atraparon las rocas, pero tenemos esas características y así es como se ven. Vamos a ver otras cuencas aquí. Esta es la cuenca del río Potrero, vista desde la parte alta de la cuenca. Las nacientes que estamos analizando están de este lado, están a la margen derecha del río, viendo aguas abajo. Esto es una foto que yo tomé creo que en el 2017 después de Nate. Entonces ustedes pueden calcular cuántos metros se excavó el lecho del río. Este es el río. Y ahora encontramos, después de esa última tormenta, encontramos más arriba. Esto es murciélago. Esto es murciélago aguas arriba. Sí, encontramos esa terraza y hace unos días encontramos otra terraza de otra inundación. Entonces, yo calculo, eso merecería traer un dron, hacer un análisis completo de la geomorfología del río, tener la idea de cuánto se excavó, tener imágenes satelitales anteriores para ver si podemos reconstruir cómo era el río antes. Pero yo calculo que hay zonas donde hay más de 5 metros, más, fácilmente 10 metros en algunas zonas donde todo se excavó. Y claro, perdimos las nacientes y es un poco más difícil. Esto es la Punta Santa Elena. Se ven algunas zonas, pero es realmente unas cepas de algún tipo de microorganismo que le gusta el hierro, crecen allí, pero no son muy alcalinas. Esto es Danta. No sé si la fotografía se ve bien, pero todo esto es manantial alcalino. Alexandra está aquí tomando en la parte de arriba todo esto, y aquí la poza seguía, ese manantial alcalino. Estas ya las vimos, y eso que está ahí, esa otra burbujeo, eso es el río Aguascalientes. Ahí hay una emanación de origen volcánico, porque las características químicas son totalmente diferentes, y ahí lo que sale es puro CO2. Entonces está conectado con el volcanismo del arco aquí volcánico que tenemos al frente. Y lo estamos utilizando como un miembro que nos da una señal muy distinta al sistema, lo tenemos como un sistema de comparación. No, eso es Aguascalientes. Sí, perdón, es el río Coajiniquil en el sector Aguascalientes. Allá hay una emanación termal histórica, el agua tiene como 33 grados centígrados, lo hemos estado analizando varias veces, el manantial sigue allí, pero tiene características muy distintas. Ok. Bueno, esa es la perspectiva. Vamos a las mediciones. Voy a pasar aquí rápido. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos nosotros en el campo? Cuando ustedes nos ven aquí, bueno, vamos al campo y medimos una gran cantidad de parámetros físico-químicos, la temperatura del agua, el pH, porque es nuestro guía.
la conductividad eléctrica, la cantidad de oxidación-reducción, los sólidos disueltos totales, la salinidad y la resistividad. Todo eso lo medimos con, esta es una sonda ya vieja, pero eso lo medimos con sondas en el campo. Hemos estado haciendo cosas nuevas, estamos midiendo caudal con distancia, aguas arriba. Por ejemplo, el 5 de marzo estuvimos en Murciélago, hicimos, no sé, 6 mediciones con distancia. ¿Qué idea? Para ver si el caudal cambia con la distancia, si hay más aguas arriba, si hay más aguas abajo, o si en el medio encontramos afloramiento de aguas. Y ya van a ver los datos. Hemos modificado el método de infiltración, nos llevamos un anillo de PVC, creo que eso tiene 12 pulgadas, y hacemos mediciones de infiltración en el suelo para saber cuánta agua este suelo puede absorber. Ahí ven fotos de eso. Hemos estado midiendo metano disuelto, eso es algo nuevo. Compramos una sonda y ahora la metemos en los manantiales que podemos, en los manantiales que están disponibles con profundidad, y analizamos cuánto metano está allí disuelto. Ese test dura 1 hora. Entonces dejamos la sonda ahí, nos vamos a hacer otra cosa y regresamos, y lo hemos hecho ya 2 veces. Y estamos midiendo el radón. El radón es un trazador radioactivo, proviene del vulcanismo también, tiene que haber uranio para que esto pueda existir, pero es un excelente indicador de si hay o no interacción de agua subterránea en el agua superficial. Entonces, si encontramos radón y si hay picos de radón, significa que el acuífero le está dando agua al río. En zonas, por ejemplo, si nos vamos aquí para los ríos de Upala, toda la zona del volcán Ricos de la Vieja, que yo he analizado todo ese radón ahí hay un montón de radón en el agua potable. También, que es otro tema importante de salud, pero lo estamos utilizando aquí como una medida de comparación. Ok, ¿qué más estamos haciendo? Análisis químicos. La alcalinidad la hacemos in situ, iones mayoritarios, elementos traza, carbono orgánico disuelto, carbono inorgánico disuelto, gases disueltos, helio, hidrógeno, metano, nitrógeno, helio, argón, CO2 y O2. Muchos de esos análisis están siendo realizados en laboratorios en el OPSICORI y en la Escuela de Química de la Universidad Nacional. Ahí mandamos las muestras, no es gratuito, les pagamos por los análisis. Y este es el tipo de botella que se utiliza para muestrear gases disueltos, se llaman botellas Gegenbach. Tienen una solución de hidróxido de sodio y ahí les agregamos, con mucho cuidado, sacamos fluido, lo agregamos en la botella, se cierra y el aire se equilibra con la parte vacía de la botella y eso se mete en el cromatógrafo de gases. Hacemos isótopos estables del agua para conocer el origen. Le hacemos el carbono 13 al carbono orgánico disuelto y al carbono inorgánico disuelto y utilizamos 2 tratadores para el agua, para la edad del agua. Tritio, que nos dice cuánta edad tiene el agua, y hexafluoruro de azufre, que también nos dice cuánta edad tiene el agua. Es una duda que siempre hemos tenido, ¿qué tan vieja es el agua que vemos o qué tan joven es? Ok, vamos a los resultados. Ok, no tenemos todavía aquí los de estos últimos días, pero vamos a ver qué hemos encontrado en términos hidrológicos. Esto es, voy a comenzar aquí con Murciélago. Esto es enero versus el rosado es aguas arriba y el azul es aguas abajo. Entonces, si usted se va para Murciélago, va a encontrar que hay tal vez unos pocos litros por segundo aguas arriba. Creo que esto eran 7 litros por segundo. Y si usted se va a aguas abajo, encuentra 60. La naciente tiene 7, pero abajo hay 60. El río va a ir incorporando agua. Los tributarios, hay tributarios, sí, pero algunas veces están totalmente secos. Entonces, el agua viene de otro lado, tiene que venir del acuífero. Ok. El incremento es de 8 veces. Fuimos al puro final de la época seca. Un día después llovió. Casi que era lo mismo. El sistema había reducido sustancialmente. Había 1.2 veces más aguas abajo, pero no era significativamente importante. Fuimos en diciembre. El caudal arriba, el caudal que encontramos aguas abajo era como de 250 litros por segundo. En diciembre era 6 veces más que lo que podíamos encontrar aguas abajo, que tal vez se andaba cerca de los 50 litros por segundo. Entonces ahí sí, ahí se ve claramente de que esto es un gaining stream, es un río que gana agua del acuífero. Tiene sentido porque vemos mucha serpentinización. Río Seco, un caso interesantísimo. No pasa nada ahí, o no ha vuelto a pasar nada. Aguas arriba, aguas abajo, la misma cantidad. Aguas arriba, aguas abajo, la misma cantidad. El sistema es plano en la parte baja y es muy estable en el sentido de que no
realmente no tiene grandes incorporaciones nuevas de agua, el sistema es totalmente distinto. En Danta hemos hecho un par de mediciones, pero nada más vean cómo se cae el caudal. Eran pocos litros por segundo, tal vez unos, no sé, unos 10, 15 en enero. Al final de la época seca, la diferencia era de 60 veces. Entonces, obviamente que es un sistema simplemente que va reduciendo cada vez más y más y más su caudal. No hemos hecho mediciones aguas arriba abajo porque el río es realmente pequeño y llegar a Potrero Grande toma tiempo. Entonces, igual también tenemos por ahí minas que no recuerdo cuál era los litros por segundo. Do you remember mina discharge? Ya. Ok. Entonces, la conclusión principal de la hidrología es que hay un almacenamiento subterráneo importante y proporciona un flujo sostenido, aunque es intermitente, deja un montón de segmentos del río conectados. Y yo creo que eso, en términos ecológicos, es una de las cosas más importantes. El sistema provee agua, no solamente para los mamíferos, sino que provee agua, un volumen importante de hábitat siempre conectado. Y hay un gran aporte de agua subterránea. Y bueno, ahí estábamos hablando, son unos pocos litros por segundo que tenemos de mina, que lo hemos medido una vez y ahora hace unos días otra vez. El suelo absorbe un montón de agua. Hemos hecho las pruebas de infiltración y son bastantes centímetros por hora, de hecho valores muy altos. Tal vez lo más interesante recientemente, aquí lo que ustedes ven simplemente son los lugares y lo que ven es el tiempo versus la cantidad la razón de captación de esa agua. Lo que sí encontramos es que evidentemente fuimos en diciembre y estas curvas son más pequeñitas, porque el suelo estaba más saturado todavía. Entonces, acepta mucho menos agua, lo que estábamos esperando. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que es un río, que es un cuerpo, un sistema donde el suelo tiene una capacidad de absorber agua inmensa y eso lo va a transferir directamente a esas rocas que están por debajo. Así que creemos que esto podría facilitar también la serpentinización. Por eso es que estamos haciendo estas mediciones, son mediciones, digamos, muy esporádicas en el espacio. Obviamente que para hacer esto hay que hacerlo con muchísima mayor cantidad de muestras, pero es complejo andar con ese equipo cargándolo en esas zonas y hemos estado haciendo esas mediciones. Ahora tenemos un nuevo set, esta vez tomamos mucho más mediciones de infiltración. Sí. El agua que usan para infiltrar Es del cuerpo de agua. del cuerpo de agua y no varía si fuera agua de lluvia. No es lo mismo, no es lo mismo. Es decir, la intensidad va a ser distinta. En estos ejercicios de infiltración le estamos poniendo agua con un contenedor y la intensidad que le ponemos, el golpeteo, todo puede afectar. Pero tratamos de que eso no ocurra, ¿verdad? Entonces hay un montón de factores que sí puede afectar, pero en general el experimento funciona bastante bien. ¿Me iba a decir algo? No, ok. Ok, sí, perdón. Ok, vamos ahora a la química. Ya tenemos una parte del entendimiento de la hidrología, ya vamos a ver lo de las edades. ¿Cómo se ve la química? ¿Qué tan distinto es esa zona? Bueno, lo que hemos hecho aquí es diagramar la alcalinidad versus el pH. Si las aguas no son alcalinas, generalmente lo que usted va a encontrar es bicarbonato. Todas las aguas naturales que tienen pHs menores a 8.3 están dominadas por bicarbonato, porque el ácido carbónico es el que se forma cuando el agua acepta el CO2. Pero aquí encontramos dominación de carbonato, inclusive hidróxido. Es tan alcalino que encontramos esas especies. Entonces, vea los pHs. Estos son los manantiales alcalinos históricos y nuevos, todos aquí agrupaditos alrededor de 11 o por encima de 11, con alcalinidades que son altas, pero altas en hidróxido y carbonato. Las aguas superficiales son bastante irregulares, digamos, varían bastante, pero tienden a estar más dominadas entre carbonato y bicarbonato. Y aquí está Aguascalientes, totalmente fuera del sistema. Es un sistema que es totalmente dominado por CO2, por bicarbonato. La química sigue siendo compleja. Aquí tenemos más paneles, voy a simplificarlos, pero por ejemplo aquí tenemos el potencial de oxidación-reducción. Las nacientes alcalinas generalmente tienen valores negativos. ¿Qué significa eso? Que el agua está reducida, que ahí no hay oxidación, sino que hay reducción. ¿Qué condiciones son favorables en eso? La formación de hidrógeno y metano. Si usted ve el hidrógeno, no tiene oxígeno, ¿verdad? Es H2. Si ve el metano, es CH4, no tiene oxígeno. Entonces esas especies se forman cuando no hay oxígeno, cuando no hay oxidación. Entonces estos valores negativos
coinciden con la formación de esos gases, y a medida que usted va avanzando en las aguas superficiales y subterráneas, ese valor se hace más positivo, significa que hay más oxidación en el sistema. Materia orgánica, tienen pocos los manantiales alcalinos, vienen de la roca, no esperaríamos que traigan tanta materia orgánica, pero las aguas tienen muchísima materia orgánica, las aguas de esos ríos tienen mucha materia orgánica, producto de la descomposición del material. Nosotros no tenemos mucho sodio, como comparación con Omán. Las aguas superficiales tienen muchísimo magnesio, los manantiales no tienen magnesio, hay un juego entre el calcio y el magnesio en esos sistemas. Entonces, los manantiales alcalinos generalmente tienen más calcio, las aguas superficiales tienen menos, y la situación es inversa en el magnesio. Lo otro que es sumamente interesante con los datos que tenemos es que hemos encontrado que el hidrógeno y el metano disminuyen con el tiempo. En enero medimos los gases, encontramos como 5.11 micromolar de hidrógeno y como 1000 micromolar de metano. Había un montón de metano y un poquito de hidrógeno. Fuimos en mayo y había 2.2, o sea que el hidrógeno se redujo casi el 50%, y encontramos 2.62, o sea que el metano se redujo casi a 5 veces. Entonces, esto es concordante con la reducción del caudal base. Menos agua, menos producción del gas. Por eso yo creo que si fuésemos en invierno, en época lluviosa, posiblemente los valores de gases deberían ser más altos en el sistema. ¿Qué más trae esa agua? Bueno, trae esa agua trae toda la tabla periódica. ¿Ok? Eso solamente es un mapa de color, un mapa de calor de elementos traza. ¿Ok? De los más importantes, hay otros que existen en el agua, pero que no los hemos puesto aquí porque son, digamos, están en menor cantidad. Entonces, esto está en microgramos por litro, de 0 a 100. Entonces, ustedes pueden ver que los manantiales alcalinos, hay una anomalía de aluminio muy importante en la zona. Hay una anomalía de titanio, parece que esto está relacionado con un par de minerales. Hay hierro por toda la zona, eso tiene sentido con el tipo de roca que tenemos. Hay níquel, hay cobre, hay zinc, molibdeno, plata, bario, cromo, manganeso, hay de todo ahí. Esas aguas tienen de todo. Y yo subrayo ahí el níquel y el cobre porque hay muchas hipótesis sobre el rol catalítico que esas especies tienen. Hay papers hay artículos allí sobre la naturaleza, le llaman el cobre nativo y níquel nativo de esta zona. Hay experiencias aquí de minas pasadas, extrayendo ese tipo de minerales críticos que provienen de ese tipo de reacción. Sí. Sí, es decir, hay algo que se llama interacción agua-roca. Entonces la roca está interaccionando con el agua y el agua sigue su flujo y se lleva un poco de ese mineral disuelto. Y finalmente donde lo encontramos más abundantemente es en los ríos, pero es una señal inequívoca de que existe, de que se está transportando. Pasos siguientes sería hacer el balance, cuánto níquel hay, cuánto cobre hay, y nosotros queremos saber si realmente ellos están acelerando el proceso de la serpentinización como un catalítico. Sí. Estos son los nacimientos. Estos son los nacimientos alcalinos. Son todos estos puntos que están aquí son los que hemos visto en las fotos. Sí, un seepage es una naciente. Es un ojo de agua. Un ojo de agua. Ok. Sí. Hemos estado tratando de entender cómo se separan los grupos. Eso es un poco más ya de estadística, pero básicamente, ¿qué es lo que nos dice este diagrama? Este diagrama nos dice las aguas son distintas. Se llama análisis de componentes principales. Entonces, más allá de la estadística, lo que nos dice es, si usted se agrupa junto, usted pertenece al mismo grupo. Si usted está muy separado, no pertenece a ese grupo. Entonces, usted puede ver aquí que las aguas superficiales se agrupan. En esta elipse, aquí están los manantiales. Ya voy a hablar de ese punto y aquí está Aguascalientes. Siempre se sale, porque tiene un origen volcánico muy distinto a la serpentinización. ¿Cuál es este punto? Esto es una excavación prácticamente que hicimos, llegamos en mayo
y en una naciente de murciélago casi que no había agua, tuvimos que mover una roca y había un poco de sedimento con agua, estaba muy concentrado. No es una muy buena muestra porque no había flujo, era agua emposada y por eso sale tan desviado, porque tenía composiciones altísimas de todos los elementos, pero producto de la evaporación. Pero bueno, ese agrupamiento explica como un 63% de la variabilidad de los datos geoquímicos, entonces hay mucha consistencia. ¿Cuál sería el problema? Que nos aparecieran puntos por todos lados, divididos, no agrupados. El sistema está claramente dividido en alcalinas y aguas menos alcalinas. Otra cosa que hacemos es tratar de entender el origen meteórico del agua o no. Entonces, hemos estado colectando, bueno, en su momento María Marta ayudó durante casi 3 años a colectar agua de lluvia. Paola hizo una tesis relacionada con esto. Entonces, analizamos 2 isótopos, el hidrógeno del agua y el oxígeno del agua. ¿Cómo funciona este diagrama? Funciona básicamente de la siguiente manera. Si las muestras están unas encima de otras, el origen es el mismo. Si las muestras están separadas, el origen es distinto. Esto que está aquí en el medio se llama la línea meteórica y estos puntitos vacíos son la lluvia. Entonces, lo que ustedes pueden ver es que los puntos de agua superficiales, los puntos de los manantiales alcalinos y algunas muestras de agua subterránea, todos están sobre la misma línea. Son de origen meteórico. No hay duda de que el agua es de origen de lluvia reciente. Esto no es agua ancestral, no es paleo water, no es nada viejo. Es el ciclo hidrológico cada año regenerando los acuíferos. ¿Por qué se desvían estos unos pocos aquí? Son aguas superficiales que se quedan cortadas, pozas, segmentos intermitentes y el agua comienza a evaporarse y esto comienza a cambiar. Pero los isótopos nos ayudan a determinar con certeza que el agua es de origen meteórico y que el agua subterránea está ligada a los manantiales alcalinos o viceversa. Los manantiales alcalinos están ligados al agua subterránea y a lo que vemos en los ríos también. Sí. Eso nos puede indicar que para la vida silvestre, por ejemplo, entonces no habría un peligro de posibles complicaciones de estar tomando esa agua de origen biológico. No, y de hecho el proceso, las aguas se van diluyendo muy rápidamente, salen de 11. Usted camina un par de metros y ya el pH es 10, camina un par de metros y el pH es 9 y cuando ya está en el río es como 8,5. Entonces el cambio del pH es rapidísimo con la atmósfera. Entonces eran reservorios asumimos y en estos momentos se está preparando un artículo científico relacionado a la microbiota que vive y a la composición del agua misma, porque eso estamos asumiendo, hipotetizando que probablemente protegió del famoso vidrio que eliminó montones de ranas precisamente por todo eso. Sí. Definitivamente todos esos nutrientes que salen de esos manantiales que al final se secan en algún momento del año, creo que Dantas nunca se seca, van al río. Y el río primero tiene hábitat, tiene un volumen de hábitat porque hay agua siempre, hay nutrientes, eso desencadena crecimiento de insectos, etcétera, por eso vemos peces, hay un montón de crecimiento de cianobacterias que ya los vamos a ver. Es un sistema totalmente vivo. Pero es alcalino y definitivamente que eso tiene que tener una implicación con los anfibios, microorganismos que están viviendo en esas aguas con ese pH, pero el agua es de origen meteórico. La segunda pregunta es, ok, eso tiene lógica, Ricardo, está descubriendo el agua tibia, se está recargando de la lluvia, sí. Bueno, ¿cuánto dura en llegar aquí? Esto no es inmediato. Ok, entonces hemos hecho trazadores de agua subterránea. Vamos a ver aquí las principales conclusiones. Estamos utilizando tritio. El tritio es un isótopo radioactivo. Se produce naturalmente en la atmósfera y decae con el tiempo. Tiene un tiempo de vida media como de 12,3 años. Entonces lo que hacemos es comparar el tritio de la lluvia con el tritio de las nacientes, con el tritio del río. Es la misma idea. Si se parecen los valores, la conectividad es altísima. Si el tritio comienza a decaer y el valor comienza a decrecer, hay menos conexión y dura más el agua en llegar allí. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Ya explico ese gráfico ahí, pero es simplemente un modelado. Hemos analizado ya varias muestras de tritio y el tritio anda entre 0.09 y 0.85. Entonces, el tritio
si no hay tritio, si el agua es cero tritio, significa que el agua es mayor a 60 años. Ok, entre más cerquita a cero, casi estoy llegando a los 60 años. Entre más cerca a valores más altos, el agua es más reciente. Esto es lo que usted me diría en lluvia en Costa Rica. Este es el rango de los últimos 7 años, hasta el último que estaba actualizado. Yo inicié esto, ahora lo tiene otro colega, de lluvia de tritio en Costa Rica. Entonces, un agua de 1,6 sería un agua que se recargó de manera inmediata. En el volcán Barba, por ejemplo, el tritio anda alrededor de 0,8 y las aguas son bastante recientes. Entonces, aquí sabemos que las aguas, aquí sabemos en Santa Elena, en esas cuencas, sabemos que hay un sistema muy reciente, muy joven, el agua llega ahí rápidamente y que hay un sistema un poco más profundo que corresponde a los manantiales alcalinos. Para que tengan una referencia, Pozo Santa Rosa, aquí, lo analizamos hace un poco tiempo, hace unos años, era 0,12 el tritio. Entonces es una agua del Pozo Santa Rosa, sin hacer el modelado, que debe andar con por ahí de unos 30 años. Es decir, entre que el agua recarga, entre que el agua viaja, se homogeniza, hay un montón de líneas de flujo con diferentes velocidades y edades. Cuando yo saco una muestra, saqué una mezcla de todas esas líneas de flujo y todas esas edades. Por eso se llama edad aparente. Por ahí debe andar el proceso, como unos 30 años. Hemos hecho hexafluoruro de azufre en mayo y nos dice también el agua tiene alrededor de 10 años. Entonces sabemos que las aguas, es decir, voy a ponerlo en un sentido, en unas palabras más sencillas. Si usted va a Murciélago y ve el agua del río, esa agua tiene menos de 10 años. En términos geológicos, hidrológicos, eso es un agua muy reciente. La recarga es rápida. Pero los manantiales tienden a tener menos tritio. Así que creemos que hay una vena, digamos, una circulación más profunda que sale ahí en los manantiales y que posiblemente puede tener unos 50 años, que en términos de hidrogeología, tiempo de tránsito del agua, no es nada. Es un agua muy reciente. En Omán, el ejemplo que puse al inicio, tal vez 10.000 años de tiempo de edad del agua. Eso dura. Entonces, es lo que estamos tratando de rescatar. Aquí todo ocurre de inmediato. Ok. Y eso tiene sentido porque en algún momento tuvimos unos sensores de presión, un proyecto que tuvimos. Quisimos poner uno aquí, no funcionó muy bien. Al final terminamos poniendo uno en Coajiniquil. Pero más allá de eso, usted lo que ven es el nivel del agua aquí. El rosado es el pozo y eso es la lluvia. Y ustedes pueden ver cómo el acuífero reacciona, el nivel del agua reacciona inmediatamente a la lluvia. Es un sistema muy receptivo, son acuíferos muy poco profundos en algunos casos y la recarga es prácticamente simultánea. Es decir, está lloviendo, tenemos grandes tormentas y vemos inmediatamente las crecidas y luego el caudal base. Entonces tenemos un poquito de hidrometría, no mucha, pero eso es algo que hace falta, tanto la hidrometría en los pozos que puedan estar disponibles como en el río. Por último, ya casi termino, hemos hecho radón. El radón, como lo mencioné al inicio, es una especie que pertenece a algo que se llama una cadena radioactiva, de decaimiento radioactivo. Está en la pura mitad y el radón tiene un tiempo de vida de 3.8 días. Entonces, el tiempo de vida media del radón es muy, muy corto. Básicamente lo utilizamos para saber si hay influjo de agua subterránea o no. Acabamos de hacer un montón de análisis más, pero aquí tenemos algunos. Voy a comenzar con estos dos, Aguascalientes y un pozo en Coajiniquil que se llama Chombo. Y casi tienen el mismo radón. Eso quiere decir que están posiblemente conectados al mismo acuífero. Muy típico. Creo que ahora lo medimos a 300 radon for... hace un par de días medimos el radón de Aguascalientes y era 300 becquereles por litro, entonces aumentó sustancialmente. Algunas veces el radón se utiliza como un indicador del vulcanismo, de la actividad volcánica. Depende mucho de la estacionalidad. Esos valores son de mayo. Habría que ver cómo están los valores ahora en marzo. Pero luego nos vamos a Murciélago, aguas arriba 0.016, luego pasamos como a la mitad del río y aparece como 0.066, luego decrece. No tenemos todavía mucha más información al respecto, creemos que hay influjos de agua subterránea, vamos a ver cómo salieron los últimos resultados, pero creo que está funcionando de manera correcta. Estos son datos muy, muy preliminares. En general hay poco radón, o sea, quiere decir que las rocas tienen muy poco uranio, casi nada, pero nos está ayudando a entender un poco la conectividad superficial. Ok,
Ya para terminar, ¿qué hemos aprendido? Bueno, aquí tenemos un diagrama que hace unos meses pusimos para una propuesta. Entonces, básicamente, tenemos recarga, hay percolación profunda que puede llegar a los acuíferos, hay una percolación que tal vez sea menos profunda, una infiltración, y se encuentra un pedazo de roca fresca, produce un flujo serpentinizado que desemboca en una naciente, un manantial alcalino, ahí viven microorganismos, ahí se ve el gas y eso se mezcla con el río. También sabemos que algunas veces tenemos pedazos de rocas más o menos serpentinizados dentro del acuífero y algunas veces ese acuífero le está dando agua al río, algunas veces se desconecta. Así que las rutas todavía tenemos mucha incertidumbre respecto a las rutas hidrológicas, pero sí sabemos que hay muchas nacientes que son frescas. Hay un montón de manantiales que encontramos que no tienen ninguna señal alcalina. Entonces, o no están reaccionando con la roca o están llevándose o están viajando a través de roca ya totalmente serpentinizada y salen con la misma señal del agua meteórica. Mientras que hay otras que sí las logramos encontrar de esa manera. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Resumiendo, hidrológicamente el suelo tiene una alta capacidad de infiltración y hay un almacenamiento capaz de mantener secciones de flujo hasta el final de la época seca, con diferencias de caudal sustanciales entre las partes bajas. Los ríos están ganando caudal, el origen es totalmente meteórico, hay una alta conectividad subterránea superficial y la circulación subterránea más somera no tiene más de 10 años, mientras que los manantiales alcalinos posiblemente cuando terminemos de hacer este proyecto vamos a saber que realmente tienen más de 50 años de edad. Por último, hay una alta producción de metano, el sistema es muy activo en metano. Una pregunta que no mencioné aquí o algo que no mencioné es que hay también muchas dudas si el metano es 100% abiótico, o sea, solamente viene de la roca, o hay metano biótico, producido por los microorganismos. Separarlo es muy difícil, se necesita mucha información isotópica y aún teniendo la información isotópica, separar cuánto produjo el microorganismo y cuánto se produjo por la interacción agua-roca es complejo. Y creemos también que hay mucha catálisis producto de las aleaciones de hierro y níquel. Y por último, ¿cuáles son las implicaciones para la conservación o ecológicas? Bueno, esto es una foto típica de ciertas cianobacterias o tipos de filamentos, algas, yo no sé ni qué son, que encontramos en esa zona. Y usted se pregunta, bueno, ¿por qué es que se forman ese tipo de cosas? Bueno, es que hay un montón de nutrientes. Hay alimento disponible para cualquier tipo de formación. La vegetación con sus raíces está tomando de esta agua alcalina. El suelo también es de origen alcalino. Y uno se preguntaría, bueno, los microorganismos, los anfibios, etcétera, ¿qué implicaciones tiene para ellos esta agua tan alcalina? Y por último, vamos a ver si lo logramos en algún día, es muestrear durante la época lluviosa. No tiene que ser un día que haya inundación, ¿verdad? Se puede ir el día después a ver si encontramos mayores señales. No hemos encontrado evidencia de que haya dilución, algo muy importante. Pensábamos que en diciembre, como había tanta agua, íbamos a encontrar todo no detectable, no. La cantidad de agua realmente no afectó en las señales que encontramos, entonces son preguntas abiertas que aún tenemos. Ya con eso termino. Muchas gracias.